Dios lo bendiga, amado pastor Carlos Condori. Somos el grupo 21 y vamos a exponer el tema, el papel de los esposos en el Nuevo Testamento y su aplicabilidad en la sociedad contemporánea. Dios les bendiga. Como introducción, tenemos que el matrimonio, según el Nuevo Testamento, es una institución establecida por Dios que refleja el amor sacrificial, la honra mutua y la unidad en Cristo. Hoy en día, en medio de cambios culturales y nuevas ideas sobre la familia, es necesario recurrir a las Escrituras para comprender correctamente los roles de los esposos y de las esposas. Es por eso que con este trabajo buscamos analizar estos roles a la luz del Nuevo Testamento, examinando su fundamento teológico y su aplicación práctica en la actualidad. Mi nombre es Ederly Tacora y voy a continuar con la exposición con el tema también la parte que es el rol de esposos. Como primer punto tenemos entrega total. En Efesios 5:25 nos habla así como Cristo se entregó por amor. Es importante el amor de Dios dentro del hogar, dentro de la familia. Como segundo punto tenemos el cuidado empático. Como referencia tenemos Efesios 5 de 28 al 29, ¿no? Los esposos tenemos que cuidarla y valorarla como a nosotros mismos. Como tercer punto tenemos gentileza como norma. En Colosenses 3:19 nos enseña que no debemos ser nosotros los esposos ásperos, toscos, fríos, sino todo lo contrario, reflejar a Cristo mora dentro de nosotros. Como cuarto punto, la convivencia con sabiduría y honor. Como referencia, en 1 de Pedro 3:7 nos habla, ¿no?, sobre el trato delicado, ¿no?, como vaso frágil a la esposa debemos tratar. Como quinto punto, la reciprocidad afectiva. Tenemos como referencia a 1 de Corintios 7:3, ¿no? Es un trabajo en equipo, ¿no? Bastante se tiene que enfocar la comunicación para que sea mutuo todo el tema matrimonial, ¿no?, entre esposos y la esposa. Y como sexto punto tenemos el liderazgo bajo rendición de cuentas. En 1 de Corintios 11:13 habla que el varón es la cabeza, pero Cristo es la cabeza del varón. Cristo debe ser el centro del hogar, del matrimonio, para que todo marche bien. Dios lo bendiga. Dios les bendiga, mi nombre es Catherine Córdoba y yo les hablaré sobre el papel de las esposas en el Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 5, versos 22 y 23 nos habla de la sumisión. La esposa se sujeta a su esposo como una decisión voluntaria delante de Dios. Esta actitud no habla de inferioridad, sino de apoyo, respaldo y respeto al orden establecido por Dios, fortaleciendo de esa manera la unidad matrimonial. En el libro de Efesios nos dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esta sumisión es con amor, con respeto, con consideración. La esposa reconoce el liderazgo de su esposo y así promueve armonía y orden dentro de su hogar. La unión matrimonial o el ser una sola carne. En el libro de Efesios capítulo 5, verso 31 nos dice que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El matrimonio es una unión profunda. La esposa se compromete a caminar junto con su esposo, compartiendo decisiones, metas, responsabilidades, para formar así un hogar sólido. Y ambos trabajan por el bienestar de su matrimonio. Punto 3. Amor, prudencia y cuidado del hogar. La esposa demuestra su rol amando a su esposo y a sus hijos, actuando con sabiduría y cuidando su hogar tanto en lo económico y aún más en lo espiritual. En el libro de Tito 2, 4, 5 nos habla de este punto. Que las mujeres sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa. En el punto 4 es el testimonio por su conducta y su carácter. En el libro de 1 de Pedro 3, del verso 1 al 4, nos habla de este punto,
diciéndonos que su conducta sea respetuosa y casta. La actitud respetuosa y el carácter piadoso de la esposa tienen un gran impacto dentro de su hogar. Dios valora esa actitud y esa conducta edifica su matrimonio. La esposa influye positivamente en su esposo a través de su conducta diaria y fomenta un ambiente espiritual dentro del hogar. Como último punto tenemos la responsabilidad y el gobierno del hogar. En 1 Timoteo 5:14 nos habla del gobierno de su casa. Este gobierno implica responsabilidad y cuidado, con diligencia de la familia, de su matrimonio. La esposa tiene la capacidad también de organizar y guiar su hogar con sabiduría, con diligencia. Este rol muestra que la mujer cumple una función clave en la estabilidad del hogar ante los ojos de la sociedad. En esta diapositiva vemos casos prácticos de cómo aplicar estos principios bíblicos en el matrimonio hoy en día. Primero, el trato con consideración. Por ejemplo, una esposa en periodo de posparto, una etapa de cansancio y vulnerabilidad. Ante esta realidad, el esposo cuida su descanso, le habla con ternura y la apoya constantemente. Aquí se cumple 1 de Pedro 3:7 al honrar y tratar con sensibilidad a la esposa. Segundo, la sabiduría en medio del conflicto. Por ejemplo, ante una discusión, el esposo controla su enojo, reconoce su error y dialoga con respeto. Esta actitud cumple el mandato de vivir sabiamente, preservando la relación y la comunión con Dios. Tercero, tenemos el caso del testimonio sin palabras. Se presenta a una mujer creyente cuyo esposo no es cristiano. En lugar de presionarlo, ella vive con paciencia, respeto, servicio y una vida constante de oración. Así se practica 1 de Pedro 3 del 1 al 2, donde la conducta transforma más que las palabras. Finalmente, el respeto y la honra en público. Ante un desacuerdo familiar, por ejemplo, la esposa decide no corregir ni avergonzar a su esposo delante de otros, sino dialogar en privado con respeto y sinceridad. Aquí se refleja Colosenses 3:18, mostrando que la sujeción bíblica implica cuidar la dignidad del otro. Pero ¿qué ocurre cuando estos principios no se aplican correctamente? Aquí vemos ejemplos de distorsión en el matrimonio. En los errores del esposo se piensa que ser cabeza del hogar es para imponer, decidir solo y desestimar a la esposa. Esto contradice Efesios 5:25, donde el liderazgo se basa en amar y no en dominar. Otro ejemplo es que los esposos son ásperos en su trato, usando palabras hirientes, sarcasmo o indiferencia emocional. Esto va en contra de Colosenses 3:19, que llama a un amor tierno y respetuoso. También vemos en los errores de la esposa la conducta irrespetuosa, manifestándose con burlas o confrontación constante. Esta actitud contradice 1 de Pedro 3 del 1 al 2, que enseña una actitud que edifica. Por último, cuando la sujeción se entiende como silencio o pérdida de dignidad, se distorsiona Efesios 5:22, que en realidad apunta a una relación de amor y cooperación. En síntesis, cuando los principios bíblicos se comprenden y se viven correctamente, el matrimonio deja de ser un espacio de conflicto y se convierte en un reflejo del amor, la unidad y la gracia de Dios. Dios le bendiga, mi nombre es Misael Núñez. Para concluir, podemos afirmar que los principios bíblicos para el matrimonio siguen siendo vigentes en la actualidad. Aunque la sociedad ha cambiado mucho, los valores como el amor sacrificial, el respeto mutuo y la cooperación espiritual continúan siendo fundamentales porque ayudan a mantener matrimonios firmes y familias unidas. Estos principios no solo fortalecen la relación de pareja, sino que también promueven estabilidad emocional y crecimiento en la fe. Además, la palabra de Dios fortalece una respuesta clara a los desafíos actuales. En medio del estrés diario, los problemas de comunicación y las presiones culturales, los principios bíblicos
orientan a los matrimonios a resolver conflictos con sabiduría, fomentan el perdón, la empatía y la responsabilidad, permitiendo que el hogar sea un espacio de apoyo y comprensión. Finalmente, el impacto de vivir estos principios se reflejan directamente en las relaciones matrimoniales. Cuando se aplican, se fortalecen la paz en la relación y se desarrolla una comunicación más sabia y respetuosa. De esta manera, el matrimonio puede reflejar el amor de Cristo y convertirse en un testimonio de esperanza y luz para la sociedad actual. Como grupo, reconocemos la importancia de integrar los valores bíblicos en las dinámicas familiares actuales, permitiendo que el amor, el respeto y la unidad espiritual orienten la vida matrimonial. En medio de los desafíos culturales y sociales, estos principios ofrecen guía para fortalecer la comunicación, enfrentar los conflictos con sabiduría y promover la estabilidad del hogar. Por ello, invitamos a reflexionar personalmente y como comunidad sobre la responsabilidad de vivir los principios bíblicos en las realidades actuales, permitiendo que el amor de Cristo oriente las decisiones, transforme los conflictos en oportunidades de gracia y fortalezca a la familia como testimonio vivo de esperanza en la sociedad moderna.